Bienvenidos nuevamente, niños de grado cuarto A y cuarto B, a nuestra siguiente clase del área de castellano. Recordemos tener nuestro cuadernito a la mano, tomar los apuntes necesarios y llevarme en todas las dudas a la clase de Zoom, ¿ok? Un fuerte abrazo de la profe Yolandita y vamos a seguir con nuestro tema de la semana lunes 13 de julio a viernes 17, ¿ok? Recordemos que en las clases anteriores nosotros estábamos viendo todo lo de la oración, las partes de la oración, las clases de oraciones. Vimos en la clase anterior los conectores, ¿cierto? Que decíamos que son los que conectan dos ideas, y en esta oportunidad me voy a enfocar en las oraciones simples y compuestas, que nosotros entendamos qué es simple y qué es compuesto, o podamos identificar dentro de un contexto oraciones simples y oraciones compuestas, ¿ok? Entonces ahí con rojo en nuestro cuadernito escribimos oraciones simples y compuestas. ¿Listo? Tenemos ahí nuestro título, oraciones simples y compuestas. Decimos que toda oración tiene un verbo, ¿cierto? Toda oración tiene un verbo que funciona como núcleo del predicado. Eso ya lo habíamos visto. Nosotros ya tenemos claro cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuáles son sus núcleos. Entonces, toda oración tiene un verbo. Lo escribimos ahí debajito como un aspecto para tener en cuenta, ¿cierto? Toda oración tiene un verbo. Recordemos que este verbo funciona como núcleo. ¿Qué decimos que es? El del predicado, que es la parte más importante del predicado, el verbo, la acción. Pero hay oraciones que tienen más de un verbo. Eso es lo que vamos a nosotros a tener en cuenta para el tema. Entonces ahí debajito, hay oraciones que tienen más de un verbo. Más de un verbo. Entonces yo creo que ya nosotros, al ver esto, estamos analizando por qué se llama simple y por qué se llama compuesta la oración, ¿cierto? Entonces, hay oraciones que tienen más de un verbo. Y esto es lo que a nosotros nos permite identificar si la oración es simple o la oración es compuesta. ¿Ok? Como estos dos aspectos. Si tiene un verbo, nuestra oración va a ser simple. Si tiene más de un verbo, nuestra oración va a ser compuesta. Facilísimo, ¿verdad? Muy fácil. Entonces vamos acá a escribir la definición de lo que es oración simple, deduciendo esto que ya acabé de decir, ¿cierto? Entonces, oración simple. ¿Qué decimos que es oración simple? ¿Qué es oración simple? La que tiene una sola forma verbal o un verbo. Entonces, la que tiene una sola forma verbal. ¿Cierto? Que es lo que acabamos de decir acá. Y por lo tanto, como tiene una sola forma verbal, por lo tanto va a tener un solo predicado. Ojo con esto. Y por lo tanto, un solo predicado. Oraciones simples es la que nosotros realizamos casi todos los días, ¿cierto? En nuestro contexto, en nuestras actividades de castellano, estamos haciendo oraciones simples. María viaja a Cartagena. Luis salió a comprar leche. La profesora enseña castellano. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un solo verbo y un solo predicado. Por ese hecho, son oraciones simples. ¿Listo? Oraciones simples. Vamos a hacer acá unos ejemplos.
de oración simple para que ustedes ahí tengan en cuenta. El niño cree que ganará. Y el verbo lo voy a hacer con otro color para que nosotros miremos, ¿cierto? El niño cree que ganará. El verbo lo tenemos acá resaltadito en rojo y un solo predicado. ¿De quién habla? ¿Cuál sería el sujeto? Del niño, ¿cierto? ¿Cuál sería el predicado? Cree que ganará. No tiene más predicados. Entonces, esta es una oración simple. Ojo con eso. Vamos a hacer acá otro ejemplo. Juan Manuel se prepara para la competencia. Entonces, tenemos acá otra oración y tenemos resaltado el verbo, ¿cierto? ¿Cuántos verbos tenemos ahí? Uno, ¿cierto? Un solo verbo. Y un solo predicado. ¿De quién están hablando en la oración? De Juan Manuel. ¿Y qué se dice? Se prepara para la competencia. Entonces, tenemos un solo verbo y un solo predicado, por lo tanto, es una oración simple. Esa es como la característica de nuestra oración simple, que tiene un verbo y un predicado, no más. Entonces, si yo me sé ese pedacito, ya puedo identificar y ya puedo crear oraciones simples, ¿cierto? Entonces, un solo verbo, un solo predicado. Muy bien. Ahora vamos a ver la oración, ya no es la simple, la oración compuesta. Entonces, en la oración compuesta, vamos a decir, como lo decíamos al inicio, y ya lo entendimos así nomás, que la oración compuesta es la que tiene más de un verbo, ¿cierto? Más de un verbo, 2 o 3 puede ser. Oración compuesta. Entonces, ¿qué decimos de la oración compuesta? Aquella que tiene más de un verbo. ¿Cierto? Esa es nuestra oración compuesta. Aquella que tiene más de un verbo en forma personal y por tanto más de un predicado. Y por tanto más de un predicado. Esa es la diferencia entre nuestras oraciones simples y nuestras oraciones compuestas. Es muy sencillo. La simple, un solo verbo y un solo predicado. La compuesta, más de un verbo y más de un predicado. Si tiene dos verbos, pues va a tener dos predicados, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y ahí nosotros aprendimos de forma muy fácil qué es simple y qué es compuesta. Vamos a hacer dos ejemplos de oración simple y compuesta, de oración compuesta, para que lo tengamos ahí en cuenta cómo lo trabajamos. Recordemos una cosita, en la clase anterior nosotros vimos los conectores, que me decían que son los que me ayudan a conectar dos ideas o a darle sentido a un párrafo. ¿Para qué yo uso conectores o para qué vi el tema de conectores? Para poderlos usar cuando yo trabaje mi oración compuesta. ¿Por qué? Porque mi oración compuesta, como son más de dos verbos y más de dos predicados, debe llevar una palabra de enlace o que conecta mis dos ideas. Entonces ahí es donde va el conector y vamos a tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces acá voy a hacer el ejemplo. Unos
se ponen los cascos y otros se montan en la bicicleta. Vamos a poner mucha atención acá en la explicación. Acá voy a resaltar mi verbo, ¿cierto? Ponen mi verbo. Y en la otra voy a mirar dónde está el otro verbo. Monta, ¿cierto? Tengo mi segundo verbo. Y en esta oración tengo una palabra de enlace, ¿cierto? Que me está conectando esta oración con esta oración. Entonces, esa palabrita de enlace, cuando nosotros trabajemos allá en nuestro taller, no olvidar, ahí igual les voy a hacer la aclaración, de nosotros identificar esa palabrita de enlace, ese conector, llamémoslo conector porque fue el tema anterior. Y encerrar ese conector, que es el que me indica la unión de dos oraciones, ¿cierto? De dos frases. Entonces, uno se ponen los cascos, hasta acá, sería nuestra oración simple. Pero acá tengo un conector que me está conectando la otra parte. Me está diciendo, y otros se montan en la bicicleta, ¿ok? Muy fácil. Vamos acá a otro ejemplo. Las niñas saltan mientras los niños se alistan para su prueba. Se alistan para su prueba. Entonces, acá también en estas oraciones tengamos en cuenta cuál sería el predicado, ¿cierto? Recordemos que a partir del verbo nosotros identificamos un predicado, a partir de un verbo. En la segunda oración, el verbo está acá, salta, ¿cierto? Y vamos a ver cuál es nuestra palabrita de enlace en esta oración, nuestro conector. Mientras. ¿Listo? Las niñas saltan mientras los niños se alistan para su prueba. Tenemos dos verbos en esta oración, o en estas oraciones, dos verbos y dos predicados. ¿Cuál sería el predicado? Saltan. ¿Cuál sería el predicado? Se alistan para su prueba. Están hablando en una oración de los niños y en la otra oración de las niñas. Y tenemos nuestra oración compuesta, ¿ok? Ese es nuestro tema de esta semanita. Vamos a trabajar en lo que es, enfocarnos en lo que son oraciones simples y compuestas. En nuestra clase de Zoom estaré haciendo algunos ejercicios donde nosotros usemos de forma correcta los conectores cuando creamos oraciones compuestas, que es importante. Ya vimos que la oración simple no tiene ningún complique, ¿cierto? En la oración compuesta debo mirar que tenga dos verbos y una palabra de enlace, un conector. Entonces eso es lo que vamos a reforzar. Y con esta explicación espero que me lleven dudas a la clase de Zoom también para poderlas ahí resolver y que nuestra actividad, nuestro taller nos quede excelente. Les mando un abrazo, niños, y nos vemos pronto. Chao, chao.